La violencia en México ha alcanzado niveles que ya rozan o son considerados por algunos especialistas en la materia como una epidemia que el crimen organizado ha impuesto, esa es la versión, ha impuesto la ley en muchas de las ciudades en México, en gran parte del territorio mexicano, pero hay casos concretos en donde estos niveles que median entre 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es lo que prevalece en muchas de las ciudades mexicanas, hay ciudades en las que ha bajado de manera considerable y ya se encuentran en una media de 10, entre 9 y 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto ha sido considerado también por los especialistas como un éxito en las políticas públicas que tienen que ver con seguridad pública. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en estos años? ¿Qué hicieron estos gobiernos de algunas de estas ciudades, como el caso de la Ciudad de México y el caso de Coahuila, por ejemplo? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, y para hablar del tema me acompaña Ignacio Alvarado, un colega periodista especializado en temas de seguridad pública, de seguridad nacional, y uno de los pocos periodistas que ha recorrido gran parte del país cubriendo estos temas de violencia y crimen organizado. Ignacio, buenos días. Jorge, ¿qué tal? Un placer estar acá. El caso de la Ciudad de México, así como el caso de Coahuila, que son dos ciudades que elegimos para hablar en este espacio, están considerados como casos de éxito. La media, como decíamos al inicio, ronda los 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay variaciones, por supuesto, pero esa es la media que de pronto encontramos en las cifras en el país. Tanto la Ciudad de México como Coahuila tienen cifras que rondan entre el 9 y el 10%. Y muchos se preguntan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se puede leer que estos gobiernos hayan alcanzado estos niveles cuando en su momento eran entidades con una violencia muy elevada? En el caso de Coahuila lo fue en algún periodo importante, en el caso de la Ciudad de México también. Tan solo hace algunos años la violencia que se sentía en la ciudad era mucho más que lo que ahora se podría decir que está. No quiere decir que no esté la violencia ahí, pero había menos violencia y las cifras dicen que ha bajado prácticamente a la mitad de lo que estaba. Vamos a arrancar con Coahuila. ¿Qué fue lo que pasó o cómo podemos leer Coahuila? Tú has reporteado mucho sobre el terreno en ese estado y tienes una lectura respecto a lo que pasó en Coahuila. Pues mira, yo comenzaría por decir que tendríamos que diferenciar. Ciudad de México es otra cosa muy particular, muy ajena a lo que suelen ser entidades o ciudades de otras partes del país. Y en el caso concreto de Coahuila, me parece que la única coincidencia, si es que podemos hablar de coincidencias, pues es esta contención y reducción de la cifra de homicidios, por ejemplo. Pero hay que tener cuidado cuando solamente apelamos al número, que es, digamos, donde se centran las lecturas de buena parte de los que se dicen analistas del fenómeno criminal y que no tienen trabajo etnográfico, son de estadística pura, ¿no? Entonces es difícil comprender los números si no les das un contexto profundo, y a partir de ese contexto se analizan los elementos que impulsan, mantienen o disminuyen los flujos criminales. Entonces, para el caso concreto de Coahuila, pues hay que remontarnos un poco a, no sé, 25 años atrás, ¿no? Cuando se descubren ahí, entre comillas, yacimientos muy importantes de gas de lutitas y de reservas de petróleo, más allá del carbón
que todo esto forma parte del paquete que en teoría una parte, la otra sí en concreto, mantienen el sistema energético del país y eventualmente lo harán con una buena porción de regional, más allá de las fronteras, ¿no? Pero bueno, ¿por qué menciono el tema de los energéticos? Porque esta supuesta guerra contra el narco, emprendida por Calderón en 2007, 2006, 2007, yo siempre la he enmarcado en el contexto de la reforma energética. Para mí hay un antes y un después y un imperativo en materia de violencia criminal en un propósito de expropiación ilegal a mansalva del territorio, de buena parte de los territorios que son ricos en hidrocarburos, minerales, o que bien darían asiento o dan asiento a megaestructuras para mover todos estos flujos o esta materia prima, pues, ¿no? Entonces, es ahí donde enmarcaría yo el caso Coahuila. Si hacemos una revisión así rápida, vamos a ver que este ciclo de violencia comienza más o menos cuando Calderón está en presidencia y Humberto Moreira es el gobernador de ese estado. Y la supuesta incursión o la incursión a secas de los Zetas en territorio del norte de Coahuila, concretamente sobre la zona carbonífera, sobre donde están las cuencas de Sabinas y las cuencas de Burgo, estas de gas de lutitas, son las que concentran un halo criminal y de seguridad que se va a extender durante años, ¿sí? En una supuesta batalla por este concepto de la plaza, entrecomillado, que llevaría la disputa a este bloque de Zetas, al cártel del Golfo y al cártel de Sinaloa. Esto siempre de acuerdo con la versión oficial. Y por oficial no solamente lo sujeto a la parte mexicana, sino a la parte estadounidense, que también hicieron mucho al circo, pues son ellos los que imponen el guión de esta narrativa. Y bueno, a partir de ahí, más que homicidios o más que una escalada de asesinatos que no tiene comparativo, por ejemplo, en su momento revisé y eso está publicado, creo que en 3 años, que son los 3 años en donde se percibe mayor violencia en esa región de Coahuila, se cometieron la misma cantidad de asesinatos que los que registró Ciudad Juárez en un solo mes, en 2010. Entonces, mientras que en una parte había una violencia, digamos, efectiva y cualitativa, en la otra había un espectro que no necesariamente se vinculaba con el asesinato, pero sí con desaparición, sí con una atmósfera de terror y sí con el destierro de un puñado de dueños de tierras, de ejidatarios, que fueron obligados a abandonar o vender las tierras que se codiciaban en un momento dado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el cambio de sexenio, en el cambio de estafeta de un hermano a otro, de Humberto Moreira a Rubén Moreira? Bueno, en la parte final del gobierno de Moreira se crea esta fuerza especial conocida como los GATES, que básicamente operan durante 3 años, si no recuerdo mal, 3, 4 años, de una forma externa a la constitución de las fuerzas o de las instituciones de seguridad pública del Estado. Es decir, era una fuerza parapolicial, ¿sí?, que en los hechos exterminó a los miembros de estas células, que es, a final de cuentas, lo que cuesta la vida, por ejemplo, al hijo mayor de Humberto Moreira, y viene esta reacción
esto como una reacción al aniquilamiento que se estableció en ese momento, y posteriormente viene el abatimiento de Heriberto Lascano y la aprehensión de Treviño, del Z40, ¿no? Lo que sucede a partir de ahí es una disminución en los índices de esta violencia atribuida a la disputa por la plaza entre grupos de narcotraficantes, pero que en los hechos lo que nos revela es el resultado de un ejercicio brutal, arbitrario, que dejó una cuota de desaparecidos impresionantes en Coahuila y que son atribuidos con mayor evidencia, o con evidencia que no tiene esta versión institucional respecto al narco, entre comillas, de las organizaciones civiles que se formaron en el oleaje, en el gran oleaje de las desapariciones en Coahuila, ¿no? Entonces, ese es por un lado el tema en Coahuila. En la Ciudad de México debemos analizarlo, o los números se tienen que analizar de una manera muy diferente. En principio, porque a diferencia del resto de las entidades o de las grandes ciudades del país, aquí no está la presencia de los elementos militares. Hay una Guardia Nacional, que como en casi todos lados es un cuerpo pasivo, que aún no ve acción, pero en esencia cuando tienes un cuerpo policial de casi 80,000 individuos, de casi 80,000 efectivos, pues no puedes hablar del juego que hacen tanto los militares como los grupos paramilitares y los grupos de mercenarios que se operan por el resto del país. Así que me parece que si bien los números o la estadística refleja una disminución notable en el número de homicidios, pues también esto se tendría que ver en retrospectiva. ¿Qué hizo Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe del gobierno de la ciudad? Bueno, a partir de acciones de corrupción, desgarra o desmantela una institucionalidad afianzada que jamás se vio amenazada en la era de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando estaba esta supuesta guerra contra el narco. Ya después de eso se comienza a hablar que el cártel fulano, que el cártel sutano, y en fin, se comienza a hablar de la presencia de cárteles de la droga en la capital, pero eso también es una narrativa que se construye porque no necesariamente es equiparable esa supuesta presencia o esa presencia a lo que significan estas estructuras de crimen en otras entidades, en otras regiones del país. Pero a ver, en Coahuila tú se lo atribuyes a una policía militarizada con acciones paramilitares y un desmantelamiento de las cabezas o de los grupos criminales que operaban en la región. Eso es, de alguna manera, la atribución o la lectura que se le puede dar a lo que pasó en Coahuila. Digamos, en un resumen arbitrario, sí. Digamos, en ese periodo. Sí. Uh-huh. Ahora, los índices de criminalidad, las cifras históricas nos dicen que esta política, que es una de las políticas que se le criticó muy duro y se le sigue criticando a Calderón, es precisamente ese, el desmantelamiento de capos, por llamarles de alguna manera. Vamos a llamarles el descabezamiento de los líderes de grupos criminales. Bueno, la historia nos dice que esa política de seguridad lleva a una violencia mayor, que desmantelar un grupo o descabezar un grupo del crimen genera una reacción en la que se intenta reorganizar otro grupo y quizás en algún momento dado de ese grupo se escinde y hay 2 o 3 o 4 grupos. Mira, ¿por qué en Coahuila no ha ocurrido eso? Porque las cifras en Coahuila se mantienen bajas, aparentemente. Y la sensación de violencia en Coahuila se mantiene, por lo menos a diferencia de la media en el resto del país o de algunos estados que mantienen índices muy altos. Coahuila mantiene un nivel aparentemente bajo de violencia del crimen organizado. ¿Tú a qué se lo atribuyes?
Es decir, ya nos contaste un poco la historia que tiene que ver con el arranque de los índices, de cómo en el momento en el que Felipe Calderón, estamos hablando de 2007 quizás, arranca esta cruzada contra el crimen organizado, entrecomillado. ¿Cómo se da en algunos estados? En Coahuila se dio de la manera que tú lo narras. Pero mi pregunta es, el periodo de Riquelme, que entrega un estado básicamente pacificado, yo lo entrecomillaría, pero finalmente así lo ven. Incluso los índices de votación en las elecciones pasadas te indican que la gente está conforme, ¿no? Por lo menos en ese rubro. Podemos entrarle al tema de qué pasó, pero bueno, esa es otra historia. Pero por lo menos pareciera que la gente está conforme con lo que está pasando en Coahuila y le dio una votación muy alta a su candidato, sin meternos en el tema electoral. ¿A qué se lo atribuyes que en el caso de Riquelme mantenga ese nivel o haya mantenido ese nivel bajo de violencia, por lo menos de asesinatos en función de la media? Bueno, yo comenzaría por volver a hacer énfasis en la simplicidad con la que suelen verse este tipo de sucesos. ¿Por qué, por ejemplo, Coahuila sí y Chihuahua no? Vamos a hacer un paralelismo entre unos estados vecinos que tienen una geografía muy parecida y que en esencia han estado gobernados por PRI-PAN. Digo, Coahuila siempre por el PRI, pero pues para el caso es exactamente lo mismo. Y aquí ejemplificaría, por ejemplo, con Juárez. Coahuila no tiene una ciudad como Ciudad Juárez. Y no estoy hablando por su estatus de frontera, que eso definitivamente imprime una condición pues que no va a encontrar paralelo salvo en Tijuana, quizás. Pero hablo de con ese nivel de desgarre social, geográfico, urbano, que tiene Ciudad Juárez, por ejemplo. Cuando se habla de que esta es una figura muy gringa, de que si descabezas a la bestia, te salen otras 5 cabezas. Sí, es la narrativa que hemos venido escuchando desde hace años. Pero en realidad, digo, al margen de si eso se le puede conceder algo de realidad o no, lo que sucedió en principio fue lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar el paralelo Chihuahua-Coahuila. ¿Qué fue lo que pasó allí? Hay una avalancha que comienza desde 2007 y culmina más o menos a mediados de 2009, en el que operó un comando negro relacionado con el ejército, por ejemplo. Y esto ni siquiera es que me lo invente, me lo saque de la manga. Pues el propio presidente de la República se cansa de repetir las mañaneras de cómo el ejército se utilizó para desaparecer, efectuar masacres. Sí, cuando él dice ya no hay masacres se refiere a eso. En caliente, ¿no? Ya el ejército no asesina en situaciones difíciles de pronto de documentar. Exacto. Pero bueno, el tema es que a diferencia de cualquier ciudad en Coahuila, Ciudad Juárez y Chihuahua sí tenían un historial de activismo ciudadano muy fuerte por el tema de los feminicidios, ¿sí? Pero cuando se ve en esta avalancha de violencia en 2007, 2008 y hasta 2012, estos grupos deben cambiar su objetivo de acción y ya no necesariamente o no exclusivamente son las mujeres víctimas, sino la enorme cantidad de ciudadanos sin vínculo aparente con actividades criminales que comienzan a desaparecer, a ser torturados o asesinados. Pero ¿qué fue lo que pasó en Juárez y Chihuahua? Que es diferente o que marca una diferencia notable con Coahuila. Bueno, no es que se descabezaran células u organizaciones y que de pronto se anduvieran disputando las jerarquías, la gente que venía de los organigramas inferiores de cada estructura.
Lo que pasó ahí es que se abren ciclos de venganzas, ¿sí? Y es decir, quienes estaban, por ejemplo, operando, quienes estaban dentro de las estructuras de cruce o de almacenamiento de droga, por dar un ejemplo, y de pronto les asesinaron a su hermano, a su hijo, a su padre, pues cambiaban, dejaban de hacer operaciones de cruce para concentrarse en vengar esa muerte, ¿sí? Entonces, en Chihuahua, o más concretamente en Ciudad Juárez, lo que se generan son espirales de violencia que encuentran sustento en una historia de degradación social que proviene desde los años 70, ¿no? Eso no lo tiene Coahuila. Quizás Torreón puede tener alguna semejanza, pero no. O Ciudad Acuña, pero es una cosa muy pequeña si se compara, por ejemplo, con Ciudad Juárez. ¿Qué pasó acá? El ciclo de violencia atribuido a esta disputa, esta supuesta disputa por la plaza, pues se termina justamente cuando se logra el propósito de enajenar tierras que significaban un negocio multimillonario que, por ejemplo, el exgobernador Montemayor, Rogelio Montemayor, que fue a su vez director de Petróleos Mexicanos cuando el Toalla Gate, armó el primer clúster minero petrolero del país, justamente en el contexto de esa supuesta guerra entre grupos de narcotraficantes, porque él mismo previó, ¿sí?, que en los siguientes 15 años, a partir de que se comenzara a fracturar la tierra para extraer gas de lutitas de las cuencas de Burgos y de las cuencas de Sabinas, se va a generar un negocio que rondaba los $40,000 millones. Pero, pues... pero no se hizo. No, pues es que pasaron dos cosas impredecibles y una totalmente predecible. No hay agua en Coahuila, ¿no? De ahí que se estaba generando... proyectando traer agua desde el Pánuco con el Monterrey 6, ¿no? Para justamente generar el fracking. Dos, pues se desploman los precios de los energéticos. Y tres, pues de un lado gana la presidencia Donald Trump y del otro lo gana Andrés Manuel López Obrador. Porque hay que recordar que a partir de que se alcanza la reforma energética, Peña Nieto le puso fecha de caducidad a la utilización de carbón para generar electricidad, y esa fecha era 2021. Lo primero que hizo López Obrador cuando llega a la presidencia es darle cuello a ese decreto y lo abre indefinidamente. Que era una agenda que incluso el entonces gobernador de Tamaulipas, vecino de Coahuila, que es parte de la región donde hay gas. Exacto. Era una agenda que se estaba defendiendo incluso desde Tamaulipas con el lobby energético de Texas. Sí. Es decir, había una idea ahí muy concreta. Pero bueno, a ver, volvamos. Pero bueno, para cerrar esto y concluir. ¿Por qué? Es decir, cuando se frenan los intereses, frena la violencia, ¿sí? Porque en ninguna ciudad, Saltillo, Monclova, etcétera, existen esas condiciones sociales que sí prevalecen, que sí persisten en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez. Entonces, digamos, no quiere decir que no exista violencia, no quiere decir que no se respire temor, ¿sí? Pero las cifras, por eso digo que son engañosas, si todas las revistas de un contexto, las cifras, pues te dan resultados exitosos, digamos, que luego se están tomando como ejemplo, y eso sirve para propósitos políticos, electorales sobre todo, en donde se presume una efectividad que no se tiene en el resto del país. Pero la realidad y las condiciones ahí están, ¿no? Sí, es evidente que las cifras te sirven para propósitos políticos. Tamaulipas es el ejemplo. Cabeza de Vaca presentaba cifras que después los organismos encargados de darle seguimiento a estos asuntos decían que estaban maquilladas y que en realidad la violencia era más de la que él presentaba en sus cifras de disminución de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Entonces es muy complicado. En el caso, para concluir un poco el tema, en el caso de Coahuila, en el caso de la Ciudad de México, los
pocos estudios que hay o los pocos análisis que hay respecto a por qué ha bajado o se ha mantenido un nivel por debajo de la media de algunos territorios más violentos, que se habla de alrededor del 9-10%, perdón, 9-10 homicidios por cada 100,000 habitantes en la Ciudad de México, pues se hablan dan algunos elementos que me parece que no alcanzan a explicarlo, como el tema de que hay más cámaras, el tema de que hay más policía, el tema de que hace investigación la policía. O sea, pues sí, pero de pronto, muy difícil. De pronto sus análisis suenan más sí. a propaganda política sí. que otra cosa. Sí, porque no hay evidencia que lo sustente. Es decir, hay evidencia de que hay más cámaras, puede ser. Si tienes una compra de 1,000 cámaras más que el año pasado, pues hay evidencia que hay más cámaras, pero eso tampoco evidencia que son útiles. La utilidad se da en función de la acción de una policía, la acción de una estrategia. No hay evidencia de que esto exista. Entonces, me parece que la explicación no alcanza para determinar por qué en la Ciudad de México se ha mantenido o ha bajado. No, pues sobre todo por las particularidades de la capital mexicana, ¿no? Que, repito, no son las mismas ni de cerca a la que se tienen, ya no digamos en las entidades lejanas, en el propio Estado de México, ¿no? Uh-huh. Es decir, es muy diferente. Una capital siempre va a tener condiciones extraordinarias para que no se desarrollen fenómenos similares o equiparables a, en este caso, el resto de las entidades que están bajo el flagelo de la violencia criminal. Y aquí volvemos a otro punto, ¿no? No toda esta violencia la ejercen los narcos, entre comillas. Hay mucho mercenario, hay mucho paramilitar, hay muchos activos de las instituciones del Estado que participan y no necesariamente sometidos a una fuerza criminal, sino como parte, yo diría que como la punta de la pirámide de ese sistema criminal. Oye, nada más para tocar rápidamente el tema de que ha estado en los últimos días, en las últimas semanas en la prensa, le han dado mucha cobertura a una versión que a mí me parece muy inverosímil, pero que para la prensa ya se ha convertido en una versión creíble y pues digna de crédito, que ya aparece incluso en algunos medios de referencia internacionales. El hecho de que el Cártel Jalisco, Nueva Generación, así lo llaman a este grupo criminal, y el Cártel de Sinaloa, de pronto ya tengan un control no solamente sobre el trasiego en los puntos de llegada de la droga de Sudamérica, de Centroamérica, México, sino en los países de origen. Es decir, hay una versión de que ya en Colombia el Cártel de Sinaloa tiene control territorial incluso en un lugar donde se produce tradicionalmente la cocaína, y que ese control le permite pues el manejo y el suministro de la droga desde el origen hasta territorio mexicano. Por otro lado, lo que ocurre en Perú, lo que ocurrió en Perú en las próximas horas, el asesinato del candidato de la derecha, como le llaman. En Ecuador. En Ecuador, Villavicencio, Fernando Villavicencio, ya vinculan también, por un lado, él hablaba en su momento, en algunos videos previos a su asesinato, de la presencia del Cártel de Sinaloa, de amenazas, se habla ya de un control también del Cártel de Sinaloa, pero por otro lado también la contradicción. También está el Cártel Jalisco. Es decir, es una versión que para mí me parece muy inverosímil, pero que ya se convirtió, incluso entre los analistas, en un hecho consumado cuando no hay evidencia incluso de esto. Pues es que estas son las trampas de la fe, ¿no? Es la ironía del discurso, una narrativa que desde luego no se sostiene por ningún lado. Es decir, en el momento... Que va en la línea de lo que dijo la DEA. Sí, no, bueno, a ver, es que todo el mundo, y todo el mundo está hablando del mundo periodístico, y a partir de lo que se hace en los medios de comunicación predominantes, por decirlo de alguna manera, es en donde la academia sustenta parte de su análisis. Entonces ya todo está torcido de origen, ¿sí? A ver, se suele partir, porque si lo dice Estados Unidos, pues esto es digno de crédito. Palabra sagrada, ¿no? Cuando estás hablando de las corporaciones, de las instituciones más corruptas del planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, son los que se inventan esta narrativa, por lo menos en Latinoamérica, de los cárteles, de los estados fallidos, etcétera, etcétera. Sin que con esto quiera decir que no existen estos grupos criminales, ¿no?
y que tienen su cuota de letalidad y sus acciones, en fin. Y seguramente contactos sí, pero de grupos criminales mexicanos en las zonas de no, a ver, pero tú tienes que pensar en términos... Es una empresa. Pues es una cadena, exacto. Es una cadena de suministro. Entonces, pero el hecho de que se maneje una narrativa de que hay 2 cárteles mexicanos controlando ya dices tú, desde territorio. Cabrón, eso es una invasión. Eso es una invasión armada, además, porque no es como que se haga con mucho sigilo, ¿no? No. Lo que hay son relaciones entre empresas criminales, ¿sí? Ahora, que un candidato presidencial, que aparte ni siquiera era de los punteros, ¿no? Haya manejado este discurso encendido de vengan para acá, y el cártel de Sinaloa, y que no sé qué, pues mira, finalmente, digo, y con esto no creo faltar al respeto, pues termina siendo víctima de una ironía. Porque, digo, si él, como periodista y político, pensaba que hacían las cosas, pues está totalmente influido por esta narrativa impuesta en todo el hemisferio, o básicamente, pues estaba tratando de utilizar esa palanca en la recta final de las campañas, ¿no? Por la presidencia de Ecuador. Muy en el sentido de lo que hizo Trump en su momento. Sí, pero ahora cerremos las fronteras porque los narcos nos están invadiendo. Lo que no se dice es el peso geoestratégico y geopolítico que tiene Ecuador, ¿no? En esta alianza de países andinos con Colombia, con Perú, por ejemplo, ¿no? De cómo el actual presidente Lazo, ¿sí?, impulsa una expansión del extractivismo de minerales, ¿no? Para convertirlo en el principal eje de la economía ecuatoriana. Y no te habla también de medio siglo de extractivismo de petróleo en la zona norte, y también de cómo, por ejemplo, China, con el anterior presidente, con Correa, que era un objetivo de la crítica sostenida de Villavicencio, por ejemplo, introdujo a China en la generación de obra, ¿no? O sea, de cada 10 obras, 7 caían en manos de una constructora china. Entonces, hay más allá en juego del simple episodio de la droga, ¿no? Ahora, hablar de lo otro, pues ya me parece un sinsentido, y sobre todo que se vuelve a repetir lo que se ha repetido a través de las décadas, ¿no? Sí. De cómo los periódicos muy difícil pensar, adoptan una narrativa... Muy difícil pensar que fue un asesinato del crimen. Es decir, fueron criminales los que lo mataron, pero... Pues seguramente. Pues, el crimen, sin duda, detrás, como... Correa dijo algo interesante, el expresidente de Ecuador. Porque además, como tú lo decías, Villavicencio no era el puntero en la elección. La puntera en la elección es una candidata de un movimiento político afín a Correa. A quien afecta el asesinato, pues no tanto es al movimiento de Villavicencio. Al final el movimiento de Villavicencio crece, seguramente crecerá. A quien afecta es al puntero, que es el movimiento afín a Correa. Entonces, en ese sentido, cuando ves el objetivo, o por lo menos el efecto que logra, es muy difícil pensar que haya sido un asunto fraguado en un sótano criminal, sino que más bien pareciera que esto se fraguó en sótanos del poder político. Es que hay que ver algo, mira, Jorge. Y con Correa, China tuvo una predominancia, digamos, o el comienzo, una predominancia en la zona, porque Sudamérica, China está muy metido. Sí, claro. Y de pronto Lazo ya acaba de anunciar que va el FBI a coadyuvar en las investigaciones. Es decir, ya Estados Unidos tiene un pie ahí, ¿no? Y bueno, no se puede despojar o descontextualizar el hecho de la actividad del narco, entre comillas, de todo lo que encierran, de todos los grandes intereses que se encierran sobre un fenómeno criminal como este. Entonces, el otro es muy inocente, es muy sexy, eso sí, decir que el cártel fulano, el cártel sutano. Sí, muy cómodo para la autoridad. Pues sí, pero mira, se podrá criticar al presidente López Obrador de muchas cosas, pero no es un tipo ingenuo, ¿no? Y hoy en la mañanera, pues él básicamente llama a bajarle la flama a esta narrativa, a esta conclusión anticipada que se está haciendo desde los medios de comunicación en todo el continente, no solamente en Ecuador, ¿no? Entonces, sí, hay puntos que obligan, o que nos obligan como periodistas,
a detenernos un poco y dejarle hacer a tanta mamada, básicamente. Bueno, esa conclusión se queda y llegamos al final de esta conversación sobre este tema de violencia política, violencia criminal, las razones que no alcanzan todavía a explicarse, pero que vamos a darle seguimiento en este espacio, Nacho. Espero que no sea la primera, vamos a continuar con esta conversación en este espacio, pero por lo pronto esta en particular la concluimos. Nos vemos la próxima. Así será.